Estamos de celebración. Como ha dicho el pastor, el título que le he puesto a este mensaje, a esta serie, tanto la de ayer, fíjate yo cómo tengo ya la cabeza, tanto la de hoy como la de mañana, es celebrando la fidelidad de Dios. Y estamos celebrando los 42 años de esta iglesia. Y solo tiene una explicación. La explicación no es que hayan venido aquí buenos pastores, que también. La explicación no es que hayan venido aquí buenos maestros, que también. Sino la explicación de que estemos celebrando aquí 42 años es que Dios ha sido fiel con su iglesia. Vivimos en una época, y es sorprendente, y por eso me alegra poder estar aquí en esta celebración de la iglesia local, porque estamos viviendo en una época donde la iglesia local está siendo mal vista. Sobre todo en jóvenes, por Barcelona me suelo mover mucho por círculos donde hay mucha juventud, y es sorprendente la cantidad de jóvenes que tú te encuentras que dicen, yo no necesito una iglesia local. Yo me pongo un vídeo en YouTube, una predicación, me escucho alabanzas por internet y ya con esto ya me basta. Y son esta mentalidad la de muchos jóvenes. La iglesia local está desapareciendo poco a poco de las generaciones que nos preceden. Cada vez son más la mentalidad de gente que dicen, bueno, yo en vez de poner mis dones al servicio de la iglesia, lo voy a poner mis dones al servicio de un ministerio paraeclesiástico. Son más cada vez las personas que dicen, yo no voy a dar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia local, sino que las voy a repartir como yo bien quiero. Y poco a poco estamos desplazando la iglesia local y somos nosotros los que estamos organizando lo que nosotros queremos. En resumen, la iglesia local está siendo mal vista. Pero en medio de esta circunstancia, yo sigo creyendo en la iglesia local. Y yo creo que vosotros también, por eso estáis aquí congregados. Y creo que Dios tiene un propósito con la iglesia local. Y creo que Dios quiere utilizar la iglesia local para llevar el evangelio. Así que, en una sociedad donde la iglesia local está mal vista, hoy levantamos el estandarte de esta iglesia. Estamos además en unos años que eso ha fomentado que la iglesia sea mal vista, la iglesia local, en unos años en España donde parece ser que la iglesia no funciona. Parece ser, hablo con muchos pastores, que algo falla. En la época después del franquismo, en ese periodo de la transición, parecía ser que la iglesia evangélica estaba enérgica, estaba poderosa, el evangelio estaba siendo predicado, las almas se convertían, pero parece que desde que hemos llegado al año 2000 que Dios no está obrando aquí en España. Y si está obrando, pues en sitios muy puntuales, pero no en la iglesia local. Y en medio de este análisis se levantan personas con métodos diciendo que hay que hacer aquello, que hay que hacer lo otro, que hay que poner más gente, quitar menos gente. Y en resumen, lo que están intentando hacer es desplazar la iglesia local. Son muchos los métodos que dicen, si el evangelio no crece, es a causa de que tenemos un edificio y hay que romper el edificio y reunámonos en casas y el Señor ya bendecirá las casas y así el evangelio será conocido en Ciudad Real, en Barcelona, en Huelva y en España. La conclusión es, quitemos la iglesia local. Y una y otra vez nos están bombardeando con este mensaje. La iglesia local es un impedimento para la obra de Dios. Y yo quiero que nos reafirmemos en lo siguiente. La iglesia local no es un impedimento para la obra de Dios. Lo que es un impedimento para la obra de Dios es el pecado. El éxito de la iglesia no se encuentra en los métodos. El éxito de una iglesia se encuentra en Cristo. Tú quieres que tu iglesia crezca, como ha dicho Luis, pon a Cristo en el centro. Pon a Cristo en el centro y la iglesia va a crecer por sí sola. No hay éxito, no hay clave, no hay una fórmula mágica. La fórmula mágica es que el Espíritu Santo visite Ciudad Real. Y después de esta introducción, yo creo que lo más poderoso que tenemos hoy en día el cristiano, junto con el Espíritu Santo, es este libro, es la palabra de Dios. Así que, ¿qué os parece si abrimos este libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18?
el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 18. Y este pasaje no podría faltar en una celebración de la iglesia local. Es uno de los pocos pasajes que encontramos en los evangelios donde Jesús habla de la iglesia. Entonces, ¿qué mejor momento que sacarlo a relucir en un día como hoy, donde estamos celebrando los 42 años de la iglesia evangélica en Ciudad Real? Vamos a leer el pasaje de Mateo 16, versículos del 13 al 18. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. ¿Qué os parece si oramos y pedimos la ayuda del Señor, aunque ya lo hayamos hecho antes? Sí, Señor, estamos aquí delante de tu presencia y estamos con reverencia, Señor, porque sabemos que somos hombres pecadores y lo único que nos mantiene delante de ti, Señor, es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia y es tu Hijo Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Tú sabes nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos oír, lo que necesitamos escuchar. Tú nos conoces perfectamente. Y quiero pedirte, Señor, que tú hables, Señor, a cada persona que está aquí, a cada alma, Señor, que no nos vayamos aquí como hemos venido, sino que vayamos transformados con el poder de tu palabra. Que salgamos renovados, Señor, transformados. Hay personas, Señor, que necesitan consuelo, dales consuelo. Hay personas, Señor, que necesitan ser confrontadas, confróntalas con tu santa palabra. Tú sabes, Señor, que al final te necesitamos a ti, Señor, y sin ti no somos nada. Arraiga nuestros corazones, Señor, a ti, Señor, y enamóranos cada día más. Bendice tu palabra, Señor, y que tu palabra sea predicada. Que tu Hijo hoy sea levantado, Señor, y que tú atraigas a todos en pos de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque hoy estamos de celebración y estamos contentos y gozosos por ello. En tu nombre es que pedimos tu ayuda, Señor. Amén. Hemos leído un pasaje muy sencillo, ¿verdad? Pero con mucha profundidad. Hemos leído nada más y nada menos que 5 versículos. No hemos leído el Evangelio de Mateo completo, pero tiene un gran significado para nuestras vidas. Y he estructurado este mensaje en 3 puntos. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, claramente vi 3 puntos y digo, no, esto quiero poner otra. No. Y el Señor me reafirmó estos 3 puntos y no hubo otra manera de cambiar estos 3 puntos. Y los 3 puntos, no sé si vosotros lo veis, lo voy a compartir con vosotros. El primer punto que vamos a meditar es una pregunta decisiva. Abarcan de los versículos del 13 al 15 y es Jesús lanzando una pregunta a sus discípulos. En verdad son 2. Primero le hace una un poco genérica y luego Jesús ahonda más en esa pregunta. Pero claramente vemos que hay una pregunta y además es decisiva. El segundo punto que vamos a ver es una respuesta revelada. Y por último, veremos una promesa segura. Si te has perdido en estos 3 puntos, voy a continuar poco a poco, empezando por el primero, y es una pregunta decisiva. Lo primero que nos dice el versículo 13 es dónde se encuentra Jesús. Y Jesús se encuentra en una región que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba a lo más norte que había en Israel. Es decir, más al norte de Israel ya no había otra región, ya te iba fuera de Israel. Entonces Jesús se encontraba en el extremo de Israel. Y a partir de este momento,
tenemos que ponernos en contexto. Estamos en Mateo capítulo 16. Muy próximo va a ser la muerte de Jesús. Entonces, a partir de ahora, Jesús va a bajar de Cesarea de Filipo y va a descender hasta Jerusalén. Y va a descender con una misión, que es morir en la cruz del Calvario. Hasta este momento los discípulos no sabían nada. Hasta este momento se pensaban que Jesús iba a ser el super Mesías, iba a ser el super Salvador, el que los iba a salvar de la mano de los romanos. Porque en esa época Israel estaba gobernada por los romanos y estaban esperando un libertador. Y entonces los israelitas estaban pensando seguro, este Jesús, este va a venir aquí con su espada y va a acabar con el César y nos va a hacer libres, nos va a hacer independientes. Pero Jesús va a tener que trabajar en el corazón de sus discípulos. Todavía sus discípulos no saben que van a morir. Yo he cortado aquí en el versículo 18 la predicación, pero si tú continúas leyendo, vas a darte cuenta que por primera vez Jesús anuncia a sus discípulos que va a morir, que va a ir a Jerusalén y que va a morir. Pero antes está lo que hemos leído ahora, en esta tarde, y es que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús necesita preparar los corazones de sus discípulos. Hasta ese momento los discípulos habían visto cómo Jesús sanaba enfermos. Había visto cómo leprosos eran sanados. Ciegos recibían la vista. Sordos empezaban a oír. Paralíticos empezaban a caminar. Y hasta incluso muertos empezaban a resucitar. Estaba la gente fascinada con Jesús. La gente estaba, como dice la Biblia, le seguían multitudes. Esa no era una persona normal y corriente. Era una persona especial. Y era Dios mismo visitando a la humanidad. Y entonces este pasaje que hemos leído es un pasaje muy importante en la vida de los discípulos, pero también es un pasaje muy importante en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Los discípulos tenían que fundamentar su esperanza en Jesús. Jesús quería grabar esta idea en sus corazones. Yo soy el Mesías. Yo voy a morir en una cruz. Yo voy a ser burlado. Yo voy a ser escupido. Voy a ser azotado. Pero tener en cuenta una cosa. Yo soy el Mesías. Y después de que haya sido burlado, azotado, menospreciado, al tercer día voy a resucitar. Porque yo soy el Mesías. Jesús había anunciado hasta este momento su identidad, pero todavía no había anunciado cuál era su misión. Y su misión era venir y morir por los pecadores. De la misma manera, y aquí ya quiero aplicar en esta tarde la primera enseñanza, de la misma manera que nuestro fundamento es Cristo en nuestra vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen cosas que no entendemos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen problemas financieros, cuando vienen problemas familiares, cuando vienen problemas con tus amigos, cuando vienen problemas laborales, cuando vienen cualquier problema que se te pueda pasar ahora en tu cabeza, o no que se te esté pasando en tu cabeza, cualquier problema que actualmente estás viviendo, lo único que te puede sostener de pie es que Cristo es el Mesías. En ese momento, en Cesarea de Filipo, Jesús hace una pregunta un poco extraña a sus discípulos. Parafraseando, lo que está diciendo es, bueno, ¿qué hablan la gente sobre mí? ¿Qué es lo que se oye acerca de mí? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Cuáles son los rumores que hablan aquí el pueblo, los israelitas? ¿Qué dice la gente que yo soy? A lo que los discípulos, pues todos, muy rápidamente, porque que les gusta a los hombres un poco ahí decir lo que opinan los demás, ¿no? Entonces rápidamente los discípulos, no faltó ni uno, seguramente que ahí habló hasta Judas, y dice, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, ese gran profeta que cuando oró tapó los cielos y no llovió, y cuando oró otra vez volvió a orar. Otros dicen que no, que tú eres Jeremías, que tú eres un profeta, pero no tanto como Elías, pero eres una persona importante. Y otros, bueno, otros dicen que eres Juan el Bautista, porque tienes una autoridad predicando que no es normal. Entonces tú tienes que ser Juan el Bautista, tú te has reencarnado en Juan el Bautista. Y esto es lo que creía Herodes. Pero Jesús quiere ahondar un poco más, no quiere ser tan superficial. Jesús no quiere hacer un trabajo de investigación.
Jesús está preparando el terreno para esta pregunta, que es una pregunta decisiva. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué decís vosotros que yo soy? ¿Qué decís vosotros que yo soy? Ya me da igual lo que diga la gente, me da igual lo que opinen los demás. ¿Qué opináis vosotros? Y ahí yo me imagino que se produjo un enorme silencio. Ahí ya nadie habló. Tengo una anécdota mientras estaba preparando este mensaje. Ayer, ya una vez ya lo tenía terminado, ayer digo, bueno, voy a hacer esta prueba que hizo Jesús, la voy a hacer con mi compañero de trabajo. Yo trabajo en una gasolinera, soy expendedor, hace 2 meses que he empezado a trabajar ahí, y digo, bueno, voy a preguntarle, ellos ya saben ya que soy cristiano, y digo, bueno, voy a preguntarle a ver qué es lo que opina. Y le hago una pregunta y le digo, bueno, por motivo de derecho a imagen no voy a decir el nombre, ¿vale? No vaya a ser que luego me denuncie y ya pare en la cárcel. Y pierda el trabajo. El caso es que este compañero le hago yo la pregunta, le digo, bueno, tú que sabes que soy cristiano, tengo una pregunta, una pregunta espectacular para ti, de las que a ti te gusta, porque es un hombre que le gusta darle a la cabeza. Le digo, la pregunta es la siguiente: ¿quién dices tú que es Jesús? Y él me queda un poco ahí raro. Dice, bueno, yo la verdad es que tú sabes que yo esto no creo mucho, Natanael, pero la gente dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo le paré y digo, no. No te estoy preguntando quién dice lo que la gente de Jesús. Te estoy preguntando qué dices tú acerca de Jesús. Porque vemos que rápido es hablar lo que opinan otros. Pero a Jesús le interesa lo que opinamos nosotros. Entonces yo corté a mi compañero y le digo, no, yo no quiero saber lo que opina la gente, yo sé lo que cree la gente. Yo quiero saber lo que tú opinas. Y dice, pues bueno, no sé. Y se fue a su cabina, se fue a su sitio, y yo continué trabajando. Y a los 10 minutos sale mi compañero súper feliz y me dice, Hijo del Dios Altísimo. Y digo, ¿qué le ha pasado a este? Digo, este se ha convertido en Pedro, algo le ha pasado aquí, ha tenido una revelación, algo ha pasado. Y digo, ¿qué? ¿Qué has dicho? Dice, no, Hijo del Dios Altísimo. Digo, ¿el qué? A la pregunta que me has hecho. Y digo, ¿y tú de dónde has sacado eso? Dice, no, que me he metido en YouTube. Y yo me quedo, bueno, puede que haga gracia, pero al final en la realidad nos interesa más lo que opinan los demás en vez de hacernos nosotros un análisis. Y lo vi con mi compañero quería buscar lo que decían otros, pero no se mojaba y no quería decir lo que él opinaba. Y Jesús puso ya a sus discípulos entre la espada y la pared. Le dice, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué decís vosotros? Y aquí ya no todos hablan, aquí ya muy pocos se atreven a hablar. Y permitidme que os haga esta pregunta a vosotros y que la meditéis y que la reflexionáis. ¿Quién es Jesús para vosotros? ¿Qué significa Jesús para ti? Jesús está buscando una relación personal. No quiere que tu cabeza se llene solo de teología. No quiere que tú te llenes de estudios solamente. Él quiere tener un encuentro contigo. Y Él quiere que seas ese Mesías para Él. Hubo un tiempo de silencio, pero el silencio se acabó cortando y aparece en escena el discípulo más impulsivo. La persona que no podía estar callada más de un minuto. Esa persona que yo me identifico. Yo no puedo estar callado más de un minuto, tengo que decir algo. Pues ese es Pedro. Y Pedro no puede ya callarse más y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me imagino la cena. Yo soy una persona que me gusta imaginarme la cena. Seguramente no sería así, pero me gusta imaginarme y recrearme un poco en la cena. Y me imagino que hubo ese silencio. De repente habla Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Un pescador diciendo estas palabras. Una persona que no había ido al instituto. Una persona que no tenía conocimiento ninguno dice estas palabras. Hijo del Dios viviente. Y yo me imagino a los discípulos mirándose el uno al otro diciendo, ¿qué ha dicho Pedro ahora? Y yo creo que ni él sabe lo que ha dicho. Si yo me acuerdo cuando alimentamos a los 5.000, que Pedro empezó a contar y se quedó en 99 porque no sabía qué número era el siguiente. ¿Cómo se atreve ahora a decir estas palabras? ¿Cómo es posible que un hombre tan vulgar pueda dar una respuesta tan acertada? Es que no es compatible esto. Y nosotros podríamos creer lo mismo si Jesús no nos hubiera dicho lo que dice en el versículo 17.
Mirad lo que dice en el versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podríamos pensar que Pedro era un alumno aventajado, pero no más lejos de la realidad. Lo que Pedro dijo no lo aprendió en ningún libro de teología, no lo aprendió en ningún libro de historia, no lo aprendió en su casa, no lo aprendió en ningún seminario, no lo aprendió ni siquiera del propio Señor Jesucristo. Lo que Pedro dijo fue porque su Padre se le había revelado, el Padre de Jesús. Por un momento vemos al Padre dando un chivatazo a Pedro. ¿Y por qué Pedro y no los demás? Si era un discípulo, ¿no? Era también los otros también eran discípulos, ¿o no? Eran también discípulos. El mismo tiempo que estuvo Pedro, también estuvo Juan con él, ¿verdad? ¿Por qué Pedro y no los demás? La diferencia entre Pedro y los demás consiste en que Pedro recibió la revelación divina. De este versículo aprendemos otra lección muy importante. Y es que la única forma de conocer a Cristo es que Cristo se te revele. Yo puedo hablar aquí, pegarme horas hablando de teología y horas y horas y horas hablando de teología, pero seguramente que si el Hijo no se te revela a ti, no has aprendido nada de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me hace mucha gracia y es cuando van los dos a Emaús. Jesús resucita y se aparece delante de dos personas resucitadas. Y estos dos empiezan a hablar de teología, empiezan a sacar su obra magna, empiezan a decir lo mejor sobre Jesucristo. Y lo peor de todo es que tenían a Jesús delante y no eran capaces de verlo. Hasta que Jesús dice, ¿qué estáis haciendo? Y Jesús corre por un momento el velo que tenían y pueden contemplar a Jesús resucitado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si Dios no nos quita la venda de nuestros ojos, yo te puedo traer aquí mismo a Jesucristo y tú no lo ves. Puede venir aquí Jesucristo visiblemente y tú no lo reconoces como Señor. Porque la única manera de reconocerlo como Señor es que el Espíritu Santo abra en ti una obra que yo ni ningún hombre puede hacer, que es que te haga nacer de nuevo. Y esta es la diferencia entre Pedro y los demás discípulos. Pedro tuvo una revelación que los demás no tenían. Cuando realmente que Jesús es nuestra paz, no es cuando yo empiece a predicar aquí que Jesús es paz. Tú realmente experimentas que Jesús es la paz cuando en medio de la tormenta estás sintiendo su presencia, ¿verdad o no? Cuando tú realmente experimentas que Jesús es fiel, no es cuando un predicador predica que Jesús es fiel, sino cuando realmente Cristo ha mantenido todavía esta iglesia con 42 años y entonces puede decir realmente, Jesús es fiel. Cuando nosotros experimentamos la gracia y el amor de Dios, no es porque un predicador te diga 100 veces que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Cuando tú realmente experimentas el amor de Dios, es cuando ves que tus pecados han sido perdonados. Y yo puedo aquí hablar mucho de teología, pero como el Espíritu Santo ahora no esté obrando en ti, estoy perdido. Lo que estoy soltando son palabras y palabras y palabras. Pero como el Santo Espíritu no obra en medio de vosotros y en medio de mí, estoy acabado. Hay veces que cuando salgo a la calle a evangelizar, porque intentamos, cuando vamos a la calle, pues intentar poner todo de nuestros recursos, y está bien, hay que dar lo mejor de nosotros. Sería absurdo decir, bueno, no me preparo la predicación, que el Espíritu Santo diga lo que quiera. No, nosotros también somos responsables. Pero lo que estaba diciendo es que hay veces de que nosotros no podemos llegar donde tenemos límites y solo puede llegar el Espíritu Santo, solo puede llegar Dios. Y hay veces que yo hablo con personas y queremos creernos los más sabios del mundo y nos creemos que lo sabemos todo y que podemos hacerlo todo. Y a veces cuando estamos evangelizando, yo en mi interior el Espíritu Santo me dice, ¿tú realmente crees lo que estás diciendo? Empiezo a decir muchas cosas que se me van ya hasta a veces de la cabeza, pero ¿tú realmente estás creyendo lo que estás diciendo? ¿O estás soltando palabras para ver si la convences? El mayor testimonio que puede dar una persona es el siguiente. A mí me fascina este versículo que aparece en Juan capítulo 9, versículo 25. No hace falta que lo busquéis, yo os lo voy a leer, no perdáis tiempo en buscarlo. Para mí es el mejor método de evangelización que existe en la Biblia. Es un hombre que era ciego de nacimiento.
Jesús lo sana. Y vienen los judíos y empiezan a interrogar a este hombre. ¿Tú quién te ha sanado? ¿Tú seguro que eras ciego de nacimiento? ¿Tú estás seguro? ¿El médico te dijo que tú eras ciego o tú veías algo y ahora te has puesto bien la vista? Y él, no, yo era ciego, yo no veía absolutamente nada, hasta que Jesucristo vino y me sanó. Y dice, mira, mirar cómo eran los judíos. Estaban tan inseguros de lo que decía este ciego que fueron a buscar a los padres. Y le preguntaron a los padres, ¿seguro que tu hijo nació ciego? Y dice, bueno, preguntarle a él, que ya es mayorcito, que ya tiene ya sus años. Y volvieron otra vez al ciego y le dice, ¿seguro que tú eras ciego? Y ya yo me imagino ya este judío ya cansado y le dice, mira, y esto es lo que dice Juan 9:25, le dice, mira, si es pecador Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. El mayor testimonio que podemos dar al mundo es que yo antes estaba muerto y ahora vivo para Él. Ese es el mayor testimonio. ¿Cuántos testimonios hay de personas que estaban encerradas en el mundo de la droga? Vino Dios y los rescató. Y el mayor testimonio que pueden dar no es un curso de teología. El mayor testimonio que pueden dar es, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y el Señor me miró con gracia y me rescató. ¿Cuántas personas hay en la calle que necesitan escuchar esto? Que pueden ser libres de sus pecados, que están siendo esclavizadas y solo Cristo da libertad. Y el mayor testimonio que pueden escuchar esas personas de la calle es, yo antes era ciego, pero ahora veo. No sé cómo fue, no sé cómo funcionó, yo sé que antes estaba muerto, pero ahora veo. Ve tú a los pies de Cristo y experiméntalo tú. No te conformes con lo que te estoy diciendo, no te conformes con lo que te haya dicho la persona que te haya traído. Ven tú y experiméntalo tú. Si nosotros conocemos a Cristo, es porque Él se ha revelado a nosotros. No es porque nosotros seamos superpersonas o porque nosotros somos las mejores personas de Ciudad Real. No nos engañemos. Si nosotros somos cristianos, es porque Jesús ha tenido misericordia de nosotros y ha dicho, te voy a demostrar quién soy yo realmente. No depende de nuestros talentos ni de nuestra inteligencia. No depende de que seas una persona lista o que sepas poco. No depende de que seas una persona muy habilidosa o que seas la persona más torpe que haya en el planeta. Depende de que el Padre te revele al Hijo. ¿Qué sería de nosotros si Jesús nos hubiera revelado en nuestras vidas? ¿Qué sería de mi vida si Jesús no se hubiera presentado? Estaría haciendo muchas cosas menos estar delante de aquí, delante de vosotros, compartiendo el mensaje de salvación. Gloria y gloria, gloria a Cristo. Ojalá que algún día tú puedas también verlo si todavía no lo has visto. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, ojalá que Dios tenga misericordia de ti y se te revele. A través de estas palabras que te estoy hablando, a través de las palabras que te están llegando a tu corazón, a través de la voz del Espíritu Santo, ojalá que el Señor se te revele. No son bienaventurados los que confiesan a Cristo por instrucción humana, son bienaventurados los que lo confiesan por revelación e inspiración divina. Yo puedo aprender mucho, en el ISTE aprendí mucho de teología, pero yo no soy bienaventurado porque confieso al Señor por todo lo que he aprendido. Yo soy bienaventurado porque sé que el Señor es el Mesías y porque Él me lo ha revelado. ¿Estamos bien? ¿Vamos al último punto? ¿Podemos? Yo también, así que vamos al último punto. El último punto es una promesa segura. Mateo 16, versículo 18. Termina así el pasaje que hemos leído. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. ¡Wow! Este versículo ha sido el versículo más debatido desde el siglo XVI hasta ahora. Y dijo Luis, el pastor, que si alguien tenía dudas que nos preguntara. Preguntarle mejor a ellos, a mí dejarme tranquilo comer. Y lo dejo estas preguntas las dejo para vuestros maestros y para los pastores. Yo no voy a entrar ahora en lo que quería decir Jesús en esta declaración. Un poco, obviamente, tengo que entrar, pero no voy a decir todo lo que hay en este versículo. La ciudad de Cesarea de Filipo
recordemos que Jesús estaba en Cesarea de Filipo, estaba construida encima de una roca. Entonces los discípulos estaban viendo con sus propios ojos lo que era construir algo encima de una roca. Entonces probablemente algunos dicen que Jesús pudo utilizar esta ilustración porque ellos ya estaban viendo lo que era construir algo encima de una roca, lo que protege estar construido sobre una roca. Pero quitando eso, hay algo que en el griego, aquí el versículo 18 es súper rico, súper rico. Es muy interesante analizar este versículo en el griego. Yo voy a decir algunas cosas que podemos encontrar en el griego. Lo primero, aquí el evangelista está haciendo un juego de palabras. En castellano no lo notamos, pero en el griego sí que se nota, porque Pedro en griego es Petros y piedra o roca en griego es Petra. Entonces vemos que aquí Jesús está haciendo un juego de palabras. Le dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces vemos que ya hasta incluso en el lenguaje en el que nos está llegando, ya es bastante rico, enriquecedor. Pero no solo eso, además el verbo que utiliza, cuando estaba investigando, yo no me di cuenta, pero cuando leí otros comentarios digo, es verdad. Y es que el verbo que está utilizando es edificar. Dice, yo edificaré mi iglesia. Edificaré, viene del verbo edificar, es de donde viene. Y algo muy curioso es que la iglesia de la que está hablando Jesús, aquí no está hablando de la iglesia local, no está hablando de este edificio. Está hablando de la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? Todos aquellos que han confesado que Jesús es Dios, todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han sido purificados y limpiados sus pecados con la sangre de Cristo. Todos los que han sido desde el primer momento de la historia hasta que Cristo venga, todos los que hayan sido limpiados con la sangre de Cristo, todos esos pertenecen a la iglesia que Jesús está aquí hablando. Pero, ¿por qué utiliza el verbo edificar? Porque cuando se habla de personas, tú no estás edificando. A lo mucho, tú estás reuniendo. Podría decir, yo reuniré a mi iglesia, o yo congregaré a mi iglesia, o yo llamaré a mi iglesia, pero no yo edificaré. Edificaré para una construcción, para la iglesia local. Hubiera sido estupenda la imagen que está dando aquí Jesús. Pero no, está hablando de personas y está hablando de edificar. Y es porque Jesús quiere hacer énfasis sobre el fundamento en el que está construido esa iglesia. En toda construcción necesita un fundamento. Si ahora a este edificio, yo no entiendo de construcción, pero esto yo creo que es básico. Si a este edificio le quitamos los fundamentos, le quitamos estos dos pilares que hay aquí, el edificio se cae para abajo. Y no entiendo de construcción. Jesús quería matizar, enfatizar que Él era el fundamento de la iglesia. También es verdad que Él edifica su iglesia. Si vemos Hechos 2, capítulos 47, dice que Jesús era el que añadía cada día a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Entonces sí, es verdad, Jesús añade, Jesús llama, Jesús es el que hace el llamado y el que trae a las personas así. Pero el énfasis en el versículo 18 es el fundamento sobre donde descansa esa iglesia. Y el fundamento es Cristo mismo. Antes, al principio, no sé si lo recordáis, hemos estado hablando de los métodos. ¿Os acordáis de muchos métodos que han sacado las iglesias evangélicas con el fin de evangelizar? Y no me equivoco en lo que voy a decir ahora. Estoy convencido de esto, 100%. Y es que el mejor método que puede haber en una iglesia, y lo he dicho al principio, es poner a Cristo en el centro. Que tu fundamento sea Cristo. Que tu fundamento no sea la alabanza. Porque hay iglesias hoy en día que tú le quitas la alabanza y ya, ¿para qué voy a la iglesia? Si es aburrido. Hay iglesias que están fundamentadas en la alabanza. Que la iglesia del Señor no se fundamente en la alabanza. Que la iglesia del Señor tampoco se fundamente en predicadores. Hay personas que dicen, voy a ver el cuadrante, predica Manolito. Este se enrolla, colega. Y además, en el minuto 25 es cuando abre la Biblia. Así que, no, yo no voy a ir a la iglesia. Hay personas que ponen su confianza en una persona, en el predicador. Hay otras iglesias que incluso se fundamentan en el pastor. Cuando hay un tránsito de pastor, parece ser que la iglesia se derriba.
Y eso es porque la iglesia no estaba fundamentada en Cristo, sino que la estaban fundamentando en una persona. Que el fundamento de esta iglesia no sea ni el pastor ni el grupo de jóvenes. ¿Cuántas iglesias hay? Decir, bueno, nosotros ahora estamos mal, pero esta generación que viene, esta viene potente, esta generación viene con fuerza. No pongas tus fundamentos en el grupo de jóvenes. Que tu fundamento sea Cristo. Cuando tú pones a Cristo, Cristo ya por sí solo es llamativo. Cuando Cristo es el centro, lo único que tienes que hacer es caer de rodillas y adorar. Y que los demás vean el poder de Cristo. Él es el fundamento. Y si te quedas sin el fundamento, te quedas sin nada. Y los métodos que se nos plantean es, bueno, Cristo es importante, pero ¿por qué no llegar de una manera mejor al mundo y que nos entiendan? ¿Por qué no creamos versiones de la Biblia que sean más inteligentes para que la gente nos entienda? Que no está en la Biblia el secreto, no está en un lenguaje más sencillo o menos sencillo. No sé si os acordáis, pero cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo no se enteró de la conversación para nada. ¿Jesús se equivocó ahí? No. Lo que pasa es que la gente que no tiene a Cristo no pueden verlo. Necesitan del Espíritu Santo. Y perdonadme que sea tan repetitivo, pero es que es las enseñanzas que nos está enseñando aquí el pasaje. Y por desgracia, estamos cayendo una y otra vez, la iglesia evangélica en España, en este error. En pensar que lo importante es tener un buen equipo de música, en pensar que lo importante es hacer macroeventos, en pensar la esperanza de la iglesia evangélica es Cristo. Y cuando Cristo sea al centro, España será avivada. El secreto a voces del éxito de la iglesia es Cristo. Hubo un momento que yo me imagino, ese momento de la historia, en el capítulo 17 de Mateo, en el que ya Dios ya no puede aguantar más. Y dice, mira, tengo que abrir la ventana de los cielos y tengo que decir quién es esta persona. Esta persona es mi hijo en el que tengo complacencia. Y quería que todo el mundo se enterara, que no hubiera persona que no se enterara de este mensaje. Jesús es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Pero ¿sabéis qué? A pesar de que era el Hijo amado en el que tenía complacencia, no escatimó entregarlo en una cruz para salvarte a ti. Es decir, Dios amaba a su Hijo, pero por encima te amaba a ti también. No lo puedo entender. Como lo que más amaba a Dios, a su Hijo, el único ser que no le había fallado. Dios había creado los ángeles, había creado Lucifer y le había fallado. Dios crea a Adán y Eva y lo falla. Ya dice, bueno, voy a mandar aquí a mi hijo. Viene su hijo y su hijo no lo falla. Y a pesar de eso, lo abandona en la cruz. Pero lo abandona con un propósito, para que tú y yo hoy podamos estar aquí adorándole al Cordero para siempre. Lo que llama la atención a los que estaban alrededor de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sabéis qué era? Era que Dios estaba en medio de su pueblo. Si queremos ser llamativos en Ciudad Real, ¿sabéis qué es lo que tiene que suceder? Que Dios esté en medio de su pueblo. Cuando Dios está en medio de su pueblo, aquí pasan cosas maravillosas, aquí pasan cosas fantásticas, cosas que no puede explicar ni la psicología, ni la ciencia, ni ninguna persona, porque son cosas sobrenaturales. Y hoy se están levantando hombres que dicen, no, ya no existe lo sobrenatural, ya no existen los milagros, la palabra de Dios no es palabra de Dios, palabra de hombres, y se están levantando personas que están en contra de lo que este libro anuncia. Pero déjame decirte que no hay nada más poderoso como el Espíritu Santo. El éxito de una iglesia está en que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando Dios estaba en medio de su pueblo, el pueblo de Israel no había quien pudiera con él. Podían venir los asirios, podían venir los babilónicos, podía venir Egipto, podía venir quien viniera, que no podían con el pueblo de Israel cuando Dios estaba en medio. Pero cuando Dios abandona al pueblo de Israel, dice, aquí hay mucho pecado, aquí yo es que no puedo hacer absolutamente nada, me voy, puede venir hasta el pueblo más insignificante que te derriba. Y es lo mismo pasa a nosotros en nuestras vidas. Cuando estamos en el Señor bien arraigados, puede venir la peor mala noticia que pueda venir a tu vida. Un ejemplo, Job, puede venir la mayor desgracia a tu vida, pero como tú estés bien firme en el Señor, bien firme en la roca, tú puedes con eso y con lo que te eche. Pero como te apartes del Señor, a la más mínima mala noticia tú ya estás con depresión. ¿O no es así? Que Dios pueda estar en medio de su pueblo.
Y si destacamos en algo, si la Iglesia de Ciudad Real destaca en algo en el mundo, es que sea porque Dios está en este lugar. Jesús en este momento además está haciendo una clara distinción entre la roca por la que estaba siendo edificada el pueblo judío. Si tú lees Isaías 51:5, que no lo vamos a leer, pero ahí está, dice Isaías 51:5 que el pueblo de Israel estaba siendo edificada sobre Abraham. Y ahora dice, mira, Israel ha sido edificada y ha fallado. Igual que me falló Adán y Eva, igual que me falló los ángeles, confié en Israel, Israel me falló. Pero ahora voy a poner uno que no me falla, y es Cristo. Y a partir de Cristo voy a edificar mi iglesia. Cuando esto se entera los demonios, lo primero que intentan hacer es, voy a destrozar esta piedra. Como esta piedra se arraigue bien en el suelo, ya no hay manera de echarla para atrás. Y entonces, yo me imagino, todos los demonios, Satanás mismo ahí presente, presidiendo esa reunión, vámonos a cargar a Jesús, porque como éste muere y resucita, estamos perdidos. Y lo cuelgan. Los demonios cuelgan a través del pueblo judío a Jesús en una cruz del Calvario. Pero mira lo que dice Pablo en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía la mayor victoria del enemigo, lo que parecía la mayor victoria de Satanás, se convirtió en el mayor triunfo de la historia. Y entonces yo me imagino a los demonios, dice, bueno, no hemos podido con la roca, vamos con el edificio, vamos a intentar atacar el edificio, vamos a intentar que el mayor número de cristianos muera y que acaben muertos. Pero Pablo otra vez viene en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Mirad qué promesas tenemos los cristianos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El diablo va a venir a ti y a mí y a todos los que estamos aquí y va a intentar matarnos a todos. Pero cuando acabe con nosotros, va a venir Jesucristo y nos va a restaurar, nos va a resucitar y la muerte no podrá con nosotros. Y ya el diablo se queda ya sin artimañas, no sabe ya qué utilizar. Y ya se levanta otra vez el gran apóstol Pablo en Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, Jesús, dio una promesa, y es que las puertas del Hades no prevalecerán con ellas. Es terrorífico, ¿verdad?, cuando vemos las noticias, sobre todo si te metes en Protestantes Digital, o te reto en el que una tarde te metas en Open Door, en Puertas Abiertas, y puedas ver lo que están haciendo a cristianos en otros países. Es horroroso. Puede incluso que algún día, puede que llegue a lo mejor a España. Pero tenemos una promesa. Puede que la persecución del enemigo a la iglesia puede que sea algún día a lo mejor mundial. Puede que vayan a por todos los cristianos, pero hay una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede que venga todo el ejército del infierno contra la iglesia, pero no prevalecerá contra ella. Cristo ha vencido. Y estas palabras se le quedaron tan grabadas a Pedro, tan grabadas, que cuando escribió su primera carta dice, de alguna manera tengo que mencionar aquí algo sobre lo que me dijo Jesús. Y 1 de Pedro 2, versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Te pueden matar por seguir a Cristo, pero no serás avergonzado. Tu familia te puede discriminar por ser cristiano, pero al final no serás avergonzado. Te pueden echar por tu trabajo por ser cristiano. Gracias a Dios, por lo menos estamos viviendo en una época en la que aquí en España no está pasando eso. Pero en el caso de que aconteciera, llegará un momento en el que tú no serás avergonzado. Llegará un momento en el que, y esta ilustración que utiliza Rael me fascina cuando predicaba sobre este texto, dice que llegará un momento en la historia en el que Jesús cogerá el último ladrillo,
la última persona que quede por convertirse aquí en el planeta Tierra. Y Jesús la ponga dentro del edificio. Y el edificio de la iglesia haya sido completamente edificada. Las puertas del Hades no han podido contra ella. Y entonces Cristo venga en gloria y diga, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. Han intentado perseguirla, han intentado quemarla, han intentado torturarla, han intentado hacerle miles de cosas. Pero contra ella no han podido. Y ahora vengo yo, vengo aquí el Señor a traer justicia. Vengo a traer justicia por la sangre de los mártires que ha sido derramada. No hay mayor consuelo que leer Apocalipsis. Tenemos hecho el spoiler, tenemos hecho el final de la película. Al final, Jesús gana. Y no al final, ya aunque no lo creamos, Jesús ha vencido. Tenemos salvación y eso no nos lo puede quitar nadie. Hermanos y hermanas, sé que ha sido un mensaje muy largo. No sé si te he perdido por el primer punto, pero espero que por lo menos te hayas quedado con algo y recapitulo los 3 puntos que hemos visto en esta tarde. Lo primero que hemos visto es que existe una pregunta que es decisiva en tu vida. La respuesta que vayas a dar a esta pregunta dependerá donde tú estés en la eternidad tuya, si estarás en el cielo o en el infierno, dependiendo quién sea para ti Jesús, estarás en algún sitio o en el otro. Y solo existe una respuesta buena a esa pregunta, y es creer que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, el que murió por nuestros pecados. Pero eso no has de creerlo porque yo te lo estoy diciendo simplemente, sino que porque Dios te lo ha revelado en tu corazón. Y si has respondido de esta manera a Dios, todos los que son parte de esta iglesia, tenemos una promesa segura, una promesa eterna, una promesa perenne que nunca se acaba. Y es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esta iglesia en Ciudad Real lleva 42 años peleando con las puertas del Hades. ¿Sabéis qué? Las puertas del Hades no han podido con ella. Puede que la enfermedad venga, puede que venga tristeza, desesperanza, puede que te persigan, que te quedes sin amigos, sin trabajo, que te desprecien, pero al final de todo es que no podrán prevalecer con la iglesia. Gloria a Dios que Él ha sido fiel y ha permanecido de pie en esta iglesia suya. Deseo que la palabra que hoy ha sido predicada y anunciada pueda caer en buena tierra y que no venga el enemigo, que es muy astuto, y te la intente arrebatar de tu corazón. Guarda la palabra que hoy has escuchado y medítala en tu corazón. Oremos al Señor. Sí, Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido anunciada, Señor. Hoy ha sido predicado tu mensaje, tu evangelio, y queremos, Señor, poner tu nombre en alto. No queremos poner el nombre de ninguna persona, Señor. No queremos, Señor, que nuestro nombre, Señor, sea glorificado, sino que tu nombre sea glorificado. Como dijo Whitfield, Señor, que nuestros nombres perezcan, pero que el tuyo permanezca para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de nuestra mala manera de vivir, Señor. Tú has tenido misericordia, Señor. Tú nos has visto, Señor, que estábamos abandonados, desamparados, Señor, que dábamos la completa pena, Señor. Y tú has tenido misericordia de nosotros. Tú te has movido a compasión. Tú has venido aquí a la tierra. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres un Dios vivo y un Dios que reina, Señor. Un Dios que ha venido aquí a la tierra por amor a nosotros. Dejó su trono de gloria, dejó su alabanza, dejó todo, Señor, para venir y servirnos, Señor, y limpiarnos los pies y limpiarnos nuestros pecados. Gracias, Padre, que nuestra vida sea una vida de constante gratitud a ti y que tú nos abras nuestros ojos, que allí donde el hombre no puede llegar, Señor, donde la ciencia no puede llegar, que tu Santo Espíritu penetre con poder, que tu palabra, Señor, transforme corazones, que tu palabra que hoy ha sido anunciada pueda caer en buena tierra y que tú quites, Señor, las obras del maligno, Señor, que va a intentar ahogar esa semilla, va a intentar arrebatarla de nuestros corazones, pero no lo permitas, Señor, no lo permitas que el diablo, Señor, gane esta victoria. Tuya es la victoria, Señor, y en ti es que confiamos. Tú eres nuestra roca y sé también la roca de esta iglesia en Ciudad Real. Gracias porque has sido fiel con esta iglesia y quiero pedir que tú la sigas bendiciendo. Guárdanos con tu paz hasta el día de mañana. En tu nombre es que oramos. Amén.